Del gobierno. Nos encontramos por todo el Perú hemos desplegado a más de 150 observadores electorales de la Unión Europea en torno al desarrollo de nuestras elecciones generales del último 12 de abril. Escuchemos este informe preliminar que debería garantizar la transparencia del proceso electoral. A la legislación nacional y a los compromisos internacionales asumidos por el Perú. Tras varias semanas de trabajo en todo el territorio, basado en una metodología de largo plazo y más que 1.300 reuniones con distintos interlocutores, representantes de los organismos electorales, las instituciones del Estado, partidos políticos, candidatos, la sociedad civil, entre otros, hoy compartimos nuestras principales observaciones. Estas conclusiones son preliminares, ya que el escrutinio continúa y el proceso electoral aún no ha finalizado. La misión seguirá acompañando esta etapa y presentará su informe final una vez concluido el proceso en su totalidad. Antes de ello, expresamos nuestra solidaridad con los ciudadanos que enfrentaron muchas demoras hasta tener que esperar hasta el día siguiente a votar. Comprendemos y entendemos su frustración, también su preocupación por el trabajo, por la familia, por todo lo que han tenido que pasar. Asimismo, deseo expresar nuestro agradecimiento al Gobierno de Perú, al Jurado Nacional de las Elecciones, a la OMPE RENIEC, tanto a nivel nacional como a nivel regional, y a las demás autoridades por su colaboración durante nuestra labor. Finalmente, felicitamos a los peruanos y peruanas que participaron masivamente, demostrando su compromiso con la democracia. Retrasos generalizados y el aplazamiento de las votaciones en 13 locales de votación comprometieron unas elecciones por lo demás bien organizadas. Estas elecciones generales fueron las más complejas en la historia reciente de la República de Perú. Se llevaron a cabo con un marco jurídico reformado que planteó numerosos desafíos, tanto para los votantes como para la administración electoral. En un contexto de crisis políticas e institucionales, las reformas también suscitaron inquietudes sobre el desequilibrio de poder entre el Ejecutivo y el Congreso. La participación de 37 organizaciones políticas puso en manifiesto la fragmentación del sistema de partidos políticos. El día de la elección, la MOEUE observó que 13 locales de votación en Lima no abrieron debido a la falta de material electoral. Las autoridades electorales adoptaron una decisión rápida y positiva al habilitar la votación en estos lugares el día siguiente, garantizando y dando prioridad al derecho al voto y a la participación de los 50.261 electores afectados. La MOEUE observó la apertura de las urnas y el proceso de votación en todos esos centros el lunes. En lo que respecta al proceso electoral en su conjunto y a la observación de largo plazo de la UE, se observó que la contienda electoral se desarrolló en general de forma pacífica y con respecto de las libertades fundamentales, aunque hubo algunas excepciones como los ataques verbales y digitales contra periodistas y los organismos electorales mismos. A lo largo de las últimas semanas, observamos que las autoridades electorales gestionaron importantes recursos humanos y materiales, a menudo en circunstancias difíciles. En las dos últimas legislaturas, diversos factores han contribuido a una considerable disminución de la confianza ciudadana en las instituciones estatales y en la clase política. Las recientes reformas constitucionales, incluida la concentración de poder en el futuro Senado, podrían tener un impacto en el sistema político de pesos y contrapesos. Las encuestas de opinión que mostraron bajos niveles de confianza en muchas instituciones públicas y una falta de apoyo sustancial a cualquiera de los candidatos reflejaron una desconexión entre la población y la clase política. La confianza pública se vio aún más debilitada por la preocupación sobre la influencia de la economía informal e ilegal en las elecciones. El marco legal electoral ofrece garantías suficientes para la organización de elecciones democráticas, pero siguen sin resolverse una serie de retos e incoherencias
como las sanciones distintas en la ley electoral y el Código Penal para el mismo delito. Las disposiciones aprobadas recientemente han permitido a los actuales congresistas postularse a la reelección inmediata y a los candidatos presidenciales presentarse simultáneamente a las elecciones legislativas. Un total de 26 de los 35 candidatos presidenciales se han postulado también al Congreso. La reforma que establece que solo puede haber una boleta única, cédula, junto con el gran número de organizaciones políticas que se presentaron a las elecciones y la reintroducción del sistema bicameral y de voto preferencial, aumentaron la complejidad de la cédula y del proceso de votación. La cédula de votación medía aproximadamente 42 centímetros por 44. Contenía 5 elecciones distintas y permitía a los electores expresar hasta 12 opciones diferentes. Las libertades fundamentales se respetaron en gran medida a lo largo de la campaña, salvo en algunos bastiones políticos donde los candidatos de partidos opositores fueron objeto de ataques verbales y físicos. En general, la campaña fue de bajo perfil, con candidatos que se dirigieron a los votantes a través de reuniones más reducidas, vallas publicitarias y actividades de puerta a puerta. Las plataformas en línea fueron el principal escenario de la campaña electoral, siendo Facebook y TikTok las más populares. Varios debates políticos en los que participaron los candidatos a las distintas elecciones organizados por la autoridad electoral contribuyeron a informar a los votantes. Durante las semanas de los preparativos electorales, según nuestra observación, los 3 organismos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, demostraron un compromiso firme con la transparencia y la neutralidad. Los organismos electorales se mostraron decididos a reforzar la confianza pública y de los candidatos en el proceso electoral, en particular mediante amplias campañas de educación electoral, tanto presenciales como digitales. Las actividades antes de la jornada electoral fueron en general adecuadas y se llevaron a cabo conforme al calendario electoral. Tanto el JNE como la OMPE adoptaron varias medidas para gestionar la complejidad adicional del proceso, tales como la ampliación del número de personal en los centros de votación, del periodo de captación de los miembros de mesa y el incremento de números de oficinas descentralizadas y de centros de cómputos de resultados. Se incorporaron nuevas tecnologías al proceso electoral, como el uso de inteligencia artificial, con el objetivo de reducir los errores humanos, agilizar la publicación de resultados y mejorar la transparencia y trazabilidad. El panorama mediático diverso y pluralista, aunque caracterizado por la concentración de propiedad y la polarización editorial, proporcionó al acceso a una amplia gama de opiniones políticas. Los medios de comunicación estatales ofrecieron una cobertura de los candidatos amplia, equilibrada y neutral, mientras que los medios privados mostraron un mayor sesgo. En general, ha habido presión sobre la libertad de expresión y los periodistas han enfrentado riesgos cada vez mayores, incluidos ataques verbales, físicos y digitales, así como acciones judiciales. Las redes sociales desempeñaron un papel central en la comunicación política, en un panorama político en línea dominado por campaña en Facebook y TikTok, un gasto publicitario desigual y la presencia de ataques verbales y publicaciones negativas. El monitoreo de las redes sociales utilizado por la MOE-UE identificó una actividad coordinada compatible con la amplificación algorítmica de contenidos políticos, el uso generalizado de formatos de campaña basados en influencers y un tono predominante negativo en las interacciones a los usuarios. A lo largo del periodo de observación, la desinformación se mantuvo limitada y se concentró principalmente a encuestas de opiniones falsas y narrativas relacionadas con el fraude que circulaban dentro de las comunidades en línea políticamente afines. Sin embargo, se produjo un repunte de la desinformación en la última semana previa a las elecciones. En cuanto a la participación de las mujeres en política, solo 4 de las 35 planchas presidenciales contaron con una mujer como candidata presidencial.
y aproximadamente el 20% de las listas a las cámaras legislativas estuvieron encabezadas por mujeres. El principio de alternancia en las planchas presidenciales fue eliminado y el principio de paridad no se aplicó a la primera posición de las listas del Congreso. Aunque los partidos deben destinar una parte de su financiación pública a la formación, respetando criterios de paridad, las candidatas informaron que su cumplimiento es muy limitado. Durante la campaña, el Tribunal de Honor emitió una exhortación condenando el acoso contra candidatas. Aunque los programas electorales presentaron poca atención a las cuestiones que afectan a las comunidades indígenas, muchas organizaciones políticas incluyeron candidatos indígenas en su lista. El JNE y la OMPE proporcionaron información electoral en varios idiomas. Los observadores de la OE informaron que en casi el 15% de los actos de campaña observados, el público que fue abordado en lenguas indígenas. Las disposiciones inclusivas que facilitaron la participación de observadores y personeros de todos los partidos políticos contribuyeron a la transparencia del proceso. Transparencia desplegó más de 5.000 observadores en todo el país, llevando a cabo un conteo rápido y emitiendo comunicados periódicos durante la jornada electoral. Además de la MOE-UE, otros organismos internacionales desplegaron misiones de observación. La jornada electoral transcurrió de forma tranquila y ordenada en la mayor parte del país, pero con retrasos significativos en la apertura de los centros de votación en algunas zonas de Lima, donde 13 locales de votación no abrieron debido a la falta del material electoral. Estos retrasos obligaron a los votantes a hacer colas durante horas, generando mucha frustración y descontento. A pesar de la complejidad de las cédulas de votación, los observadores de la UE evaluaron la comprensión de los procedimientos por parte de los votantes como buena o muy bien buena en casi las 620 mesas de sufragio observadas. El escrutinio realizado por los miembros de mesa fue considerado en general transparente y bien intencionado, aunque se vio afectado por la complejidad de los procedimientos y, en varios casos, la preparación insuficiente del personal. La transmisión de resultados fue fluida, pero lenta. Los resultados oficiales indican una segunda vuelta presidencial prevista para el 7 de junio. Gracias. Ahora me gustaría ceder la palabra al señor Gabor Estir, el jefe de la delegación del Parlamento Europeo. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Muy bien, estamos en vivo para la señal de Latina Noticias. Estamos en estos momentos en conferencia de prensa de la misión de observadores electorales de la Unión Europea. Precisar que hace unos instantes se ha leído el informe preliminar de la observación de nuestro proceso electoral, en la que en términos generales ha precisado que se ha tratado de un proceso electoral tranquilo, con algunos retrasos. Esto respecto a la tardanza en algunos centros de votación para la instalación de las mesas. Vamos a seguir escuchando parte de esta conferencia. En determinadas áreas de Lima. Votar es un derecho inalienable y lamentamos profundamente que un grave impedimento logístico haya afectado tan seriamente este derecho. Asimismo, queremos mostrar nuestra solidaridad con todos aquellos que tuvieron que esperar largas horas para ejercer su derecho al voto. En este sentido, estimamos que ha sido necesaria y justificada la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, que, visto el informe de la OMPE, convocó una reunión extraordinaria de su pleno y que, de cara a garantizar el derecho al voto, decidió en la misma tarde del domingo que los centros de votación donde la ciudadanía no pudo ejercer su derecho al sufragio el 12 de abril, estuvieran abiertos el día de ayer, lunes 13. El 12
de abril, nuestros parlamentarios pudieron observar retrasos en la constitución de mesas en Lima y su área metropolitana y en Arequipa, donde estuvimos también observando, y nos sorprendió que luego de esa experiencia hayamos observado de nuevo retrasos y complicaciones organizativas evitables el lunes 13. Ahora bien, una vez abiertas las mesas, hemos observado que los comicios se desarrollaron en orden y con fluidez. En este sentido, queremos dar la enhorabuena al pueblo peruano por el desarrollo de la jornada electoral, pues a pesar de todas las dificultades, observamos un espíritu cívico de la población y una voluntad por poder ejercer su derecho al voto. Nuestra delegación, que está integrada en la misión de observación electoral de la Unión Europea, la componen 7 eurodiputados de 5 grupos políticos diferentes y de 5 países. Quiero recalcar mi reconocimiento a la jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea, nuestra colega y amiga, la eurodiputada Annalisa Corrado, y a todo su equipo por su apertura y su cooperación con nuestra delegación. Entre todos representamos una amplia pluralidad política del Parlamento Europeo, lo que garantiza la más absoluta imparcialidad en nuestra observación. El Parlamento Europeo es la única institución de la Unión Europea elegida por los ciudadanos europeos por sufragio universal directo, por lo que como representantes de más de 450 millones de europeos, para nosotros la tarea de observar elecciones es especialmente importante. La Unión Europea ha observado todas las elecciones en Perú desde el 2001 y, como ven, nuestro compromiso con la democracia peruana viene de hace mucho tiempo. Y hoy volvemos a estar aquí, no solo porque las autoridades del país nos han invitado a observar, sino porque Perú es un país hermano y hemos querido acompañar a sus ciudadanos en estas elecciones tan complejas. El contexto es de una profunda crisis política que ha provocado una grave desafección y desconfianza de la sociedad por la clase política del país, de fragilidad institucional, de notable polarización, a lo que además se suma un contexto en el que la inseguridad y la influencia de las economías informales e ilegales son preocupaciones importantes. A pesar de todo esto, el proceso electoral en curso, que se continuará con una segunda vuelta, tiene la oportunidad de recuperar la confianza en las instituciones y estamos dispuestos a acompañar este proceso democrático con nuestra observación. Nuestra delegación se adhiere al contenido de la declaración preliminar que Annalisa Corrado acaba de presentar. Sin embargo, me permito destacar algunos aspectos que revisten particular importancia para nuestra delegación del Parlamento Europeo. Durante nuestra estancia en Perú nos reunimos con algunos de los candidatos presidenciales, con el Jurado Nacional de Elecciones, con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con organizaciones de observación electoral y de la sociedad civil, incluyendo representantes de las poblaciones indígenas, defensores de los derechos humanos y de la comunidad LGTBI, así como representantes de la prensa y con las más altas autoridades del país, incluyendo su presidente y el canciller. A todos ellos les agradecemos su tiempo y análisis. A pesar de los retrasos que hemos mencionado en la apertura de los colegios electorales y de la extrema complejidad de la cédula de sufragio con 5 votaciones simultáneas, un número récord de candidaturas presidenciales y de organizaciones políticas que han hecho de estas elecciones las más complejas de la historia reciente del Perú, los ciudadanos peruanos han sabido superar estos retos y expresar su voz. En nuestros encuentros se abordaron una serie de asuntos, entre ellos la ya mencionada complejidad de la votación, la reintroducción del bicameralismo y sus posibles efectos en el equilibrio de poderes, las campañas de desinformación, en particular en redes sociales, el reto de una financiación de las campañas electorales más transparente y equitativa y muchos otros temas cubiertos por el informe de la misión. La misión de observación electoral, más allá de las deficiencias ya señaladas, no ha podido constatar ningún elemento objetivo que pueda justificar la narrativa de fraude alimentada durante la campaña electoral y durante el mismo día de las elecciones. A su vez, ante los hechos acaecidos y ya mencionados por lo sucedido el domingo y el lunes, confiamos en que los mismos sean investigados de forma transparente y rápida
para aclarar las posibles responsabilidades de lo ocurrido. En otro índice de cosas, debo mencionar que las asociaciones de periodistas nos han transmitido su preocupación sobre el deterioro de la libertad de prensa, enfrentándose a riesgos crecientes, incluidos ataques verbales, también de candidatos presidenciales, de ataques físicos y digitales, así como persecución judicial, con 458 incidentes registrados el año pasado, incluidos 4 asesinatos. Finalmente, el Parlamento Europeo quiere reiterar su compromiso inequívoco con la democracia peruana, en favor del bienestar de los ciudadanos de Perú, y manifiesta su total disponibilidad para participar como observadores de nuevo en la segunda y definitiva ronda de las elecciones presidenciales previstas para el domingo 7 de julio. Nuestra delegación espera que la campaña electoral y la votación de esta segunda vuelta se desarrollen con transparencia, subsanando los problemas observados en esta primera vuelta y con un espíritu cívico y respeto mutuo. Muchas gracias por su atención. Entonces, parte de la comitiva de los líderes de esta misión de observadores electorales aquí en el país. Hemos escuchado con bastante énfasis la figura de que ha sido un proceso electoral bastante complejo, uno de los más difíciles quizás de nuestros últimos años, debido a que han sido más de 10.000 candidatos los que han postulado, y que además hemos tenido 5 elecciones en una sola hoja, en una sola cédula, ¿no? Se ha hecho precisión también de que se debe investigar los retrasos que por supuesto han generado preocupación y desconfianza en el electorado, pero que no hay indicios de fraude. Eso es lo que ha informado en estos momentos la misión de observadores electorales de la Unión Europea, que ha sido un proceso electoral transparente y bien llevado. Es más, se utiliza la expresión de que ha sido en buena hora una jornada electoral ordenada de manera general, pese a que se dieron inconvenientes en la apertura de mesas de votación. En estos momentos se le pregunta exactamente qué hay en estos momentos comentarios de fraude detrás de estas irregularidades. De hecho, hay que precisar que el candidato Rafael López Aliaga ha convocado a una protesta a las 6 de la tarde a través de sus redes sociales, porque ha considerado que esta elección tiene indicios de fraude. Vamos a escuchar la respuesta de la misión de observación. Buenos días, gracias. Jacqueline Fox, del Diario Público de España y el Semanario Brecha de Uruguay. Quisiera consultar a la jefa de la misión de la Unión Europea cómo son las siguientes actividades de los observadores en estos días, porque el escrutinio aún no ha terminado y hay una contestación, digamos, unos ataques muy fuertes a la organización nacional que está a cargo del escrutinio. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta? ¿Respondemos las preguntas? Muchas gracias por las preguntas, y no hay ninguna diferencia en la percepción que hemos tenido entre la misión de la Unión Europea y la delegación. Tampoco nosotros hemos encontrado elementos objetivos para decir que la narrativa de fraude pueda tener elementos concretos para ser llevada a estas alturas. Está claro que hayan habido problemas graves, como hemos dicho, el hecho que 13 centros electorales no hayan podido votar y que hayan pasado todo el día esperando, con mucha frustración claramente por parte de la población, con preocupación por el trabajo, por el dinero perdido, etcétera, etcétera, ha sido grave, ¿no? Pero también los retrasos que se han pasado en muchos sitios ha sido un problema que se tendrá que gestionar en la próxima vuelta. Pero hasta estas alturas confirmo lo que ha dicho mi compañero Davor Stier,
que no han llegado a la misión suficientes elementos para decir en alguna manera que la narrativa de fraude tenga objetivos motivos para ser desarrolladas. Claramente seguiremos observando todo el proceso y si alguien presentará denuncias públicas a las instituciones propuestas, ¿no?, para gestionar este tipo de problemas, estaremos observando todo el rato y nuestras observaciones formarán parte del informe final. Y bueno, las actividades de la misión seguirán como se han desarrollado en estas semanas. Nosotros estamos aquí desde el 26 de febrero y con observadores de largo plazo y con analistas que están siguiendo el desarrollo de todo el proceso, ¿no? Es una observación de tipo integral la nuestra. Así que seguiremos con mucha atención el desarrollo, seguramente el conteo, ¿no?, cómo se está desarrollando en todo el país. Seguiremos también lo que pasará en las próximas horas y en los próximos días para entender cuáles son las razones que han portado a estos incidentes que, como decía, han sido graves. Y en este marco quería subrayar también que hemos tomado como muy positiva la reacción muy rápida de las instituciones para que estas personas que no habían podido votar el domingo pudieran ejercer su derecho a votar, ¿no? Así que seguiremos todo lo que se va desarrollando, claramente con preocupación, porque cuando las instituciones que tienen que gestionar un proceso a procesos abiertos se tienen dudas en las responsabilidades muy fuertes de estas instituciones, claramente se tiene que seguir todo con mucha atención y mucha preocupación. Bien, se hace precisión en todo caso de que no existen elementos objetivos para hablar de una posibilidad de fraude electoral. Sin embargo, precisan que van a estar atentos a el desarrollo de este proceso electoral que continúa en estos momentos con el conteo de votos en la OMPE, ¿no? Han precisado que evidentemente sí ha sido bastante grave el problema logístico que tuvo OMPE para entregar el material electoral y que dejó en un principio, el mismo 12 de abril, a 13 colegios anulados prácticamente porque no había el material necesario para dar inicio a la jornada electoral. Sin embargo, esto fue subsanado de alguna manera por el Jurado Nacional de Elecciones y OMPE al extender un día más las elecciones. Muy bien, en estos momentos continúan las preguntas en torno justamente a los puntos observados a lo largo de este proceso electoral. Recordemos que los observadores electorales llegaron ya hace un mes al país para incluso conversar directamente con los candidatos a la presidencia, con las organizaciones políticas, con los organismos vinculados en el sistema electoral, para justamente conocer de cerca cómo se desarrolla este proceso. Vamos a escuchar parte de las preguntas que se realizan en estos momentos. Observar la misión. ¿Consideran que tal vez hubo negligencia de parte de los organismos electorales nacionales como la OMPE o se trató simplemente de una falla logística? Gracias. ¿Qué tal? Aquí. Sandro Mayrata del medio El Foco. Siguiendo la pregunta de la colega, diversos sectores piden la renuncia del señor Corbeto. En opinión de ustedes, esto sería darle, o sea, ¿ustedes consideran que sería adecuado que algún castigo se dé antes de la segunda vuelta o terminado el proceso? Buenos días, mucho gusto. Carlos Luyo, ANP Radio, aquí por favor. Carlos Luyo, ANP Radio, de la Asociación Nacional de Periodistas Perú. Quería preguntarle acerca, ¿tiene un tipo de opinión, observación por la presencia de 36 partidos políticos en este proceso electoral, que ha sido de manera típica, que se ha presentado en este proceso? Muchas gracias. Una vez más existe sobre la continuidad de Piero Corbeto en la OMPE la respecto pregunta sobre el contrapeso de a poderes estas con la irregularidades, reforma atrasos que se dieron el último 12 de ha sido abril. desarrollada.
Bueno, nosotros como misión electoral no tenemos el papel de juzgar, ¿no?, lo que está pasando a nivel político en el país. Sí, como he dicho en mi relación, hemos detectado una inquietud en este tipo de cambio, ¿no?, si logrará o no logrará poner más estabilidad en el país. Esto es lo que hemos detectado desde muchísimas personas que hemos encontrado. Está claro que es un tema relevante políticamente, pero no forma parte de nuestra observación decir algo en este sentido, ¿no? Claramente en el informe general que entregaremos al final, la observación tendrá cuenta de muchísimos aspectos y también de este tipo de observaciones que nos han llegado. Así que tendremos que tener todos juntos hasta el final de nuestro trabajo. Lo que un par de preguntas nos piden alrededor de la vivienda de la OMPE, como decía antes, claramente seguimos con mucha preocupación, ¿no?, que una de las instituciones más importantes del país que está gestionando las elecciones que están en curso, ¿no?, sea cuestionada en esta manera. Lo seguimos con preocupación y claramente es un tema que seguiremos en todo su desarrollo. Como decía, lo que ha pasado es muy grave y se tendrá que investigar muy claramente y cuáles son la responsabilidad que ha llegado a provocar esta situación. Pero nosotros no entramos tampoco en las decisiones que competen a los organismos institucionales del país. Estamos aquí para observar y seguiremos observando. Nosotros estaremos aquí hasta después de la segunda vuelta y el informe final será presentado probablemente en agosto. Así que lo que no queremos hacer es entrar en cuestiones tan complejas donde todavía no se tienen suficientes datos para decir qué ha pasado, porque ninguno los tiene hasta esas alturas, y así que seguiremos observando y todo formará parte de las próximas relaciones que tendremos en futuro. De vez en cuando me falta una palabra en español, pero bueno, tenéis paciencia, ¿no? Y el tema de los muchos partidos políticos. Claro que esto ha complicado un poco la complejidad de las elecciones, el tamaño de la cédula y todo esto que lo hemos dicho. Ha sido una de las preocupaciones que teníamos un poco todos, ¿no?, también las personas que hemos encontrado, por una complejidad tan alta del voto, con el Senado que no se había votado hasta muchísimos años, así que varias personas nunca han tenido que votar al Senado, el voto cruzado, 12 cosas para decir en la misma cédula, ¿no?, con tantos partidos. Pero en realidad, al final, lo que nosotros hemos observado es, sobre todo con en los debates públicos, los candidatos han podido expresarse, las encuestas han cambiado después de estos debates. Para nosotros no es tanto el número, cuanto la posibilidad que los candidatos y las candidatas hubieran podido expresar sus programas. Nosotros hemos observado esto, ¿no? Y al final las personas, los peruanos y las peruanas, han gestionado la complejidad de la cédula, por lo que hemos visto nosotros, muy bien. Así que esto no ha sido un problema de mayor nivel que hemos encontrado. Gracias. Muy bien, ha sido la respuesta. Vamos a ver si podemos acercarnos a hacer una consulta. Respecto, por ejemplo, a la decisión que tomó el Jurado Nacional de Elecciones. A ver si nos vamos a acercar. Atrás. Buenos días, Cari Saldaña de Latina Noticias. Sí, bueno, nos gustaría conocer cómo ustedes observaron la decisión que tomó finalmente el Jurado Nacional de Elecciones, ya terminado el proceso electoral, pasadas las 6 de la tarde, en torno a ampliar un día más para estas elecciones, considerando que el día lunes también es un poco complejo para los peruanos porque tienen actividades, trabajo, ¿no?, que realizar.
¿Fue la decisión más oportuna en torno a estas dificultades que se dieron respecto a que no llegó el material electoral a esos 13 colegios? Por favor, muchas gracias. Alejandro de la Fuente. Bueno, en estos momentos somos varios periodistas quienes estamos haciendo consultas, se están reuniendo varias Hola, líneas Alejandro de la Fuente Panamericana de Televisión. En la observación que ustedes han hecho integral de todas las mesas, ¿qué conclusión han sacado sobre el ausentismo? Porque también es un factor que se está utilizando para tejer la narrativa del fraude al inferir que se ha impedido el voto de personas para determinado candidato político. ¿Cómo han visto ustedes la presencia masiva de personas votando el día domingo y el día lunes? Damos espacio para la última pregunta. Entonces hace espacio, tiempo para una última pregunta y de esta manera poder terminar con esta jornada. Vamos a escuchar a nuestro Alonso Zambrano de Hildebrand, sus 13. Ha mencionado que les parece correcta la decisión de que se dé un día más de votaciones. Dentro de la evaluación y la observación se ha ponderado el hecho de que se haya difundido el resultado de dos encuestadoras muy diferentes y que este resultado haya podido afectar la votación del día de lunes. Muchas gracias. Bueno, como hemos dicho, tanto en la delegación del Parlamento Europeo como la misión en su entero de la Unión Europea, hemos mirado como positiva la decisión del jurado de dejar que las personas que han sido privadas el domingo de su derecho a votar hubieran podido votar inmediatamente después el día siguiente. Está claro que esto es algo extraordinario y cualquier decisión que fuera tomada hubiera podido tener consecuencias negativas, ¿no? Es que es algo que ha sido extraordinario, no imaginado, no ocurrido, y así que se tenía que tomar una decisión rápida. Nosotros hemos evaluado como positiva la decisión del jurado de dejar, es como decir que han juzgado como más importante el derecho al voto que el tema de poder tener unas injerencias con lo que estaba pasando con a mano que se desarrollaba el voto. Por eso nosotros hemos pensado que han hecho bien, porque el derecho primario es que la persona se pueda expresar con su votación. Y lo del ausentismo, en realidad todavía no tenemos desarrolladas todas las informaciones para poder decir algo a estas alturas, pero en los sitios que hemos observado directamente, hasta estas alturas no hemos individuado cosas particulares en este sentido. Responder la pregunta sobre si se debió conocer los resultados de las encuestadoras. La decisión del jurado creo que ya ha contestado. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por mucho cuestionamiento el hecho de que en medio de la jornada electoral que se desarrolló ayer también lunes 13, OMPE en paralelo también expresaba los resultados de este proceso electoral a través de su plataforma web, y por supuesto dos encuestadoras también publicaron estos resultados, ¿no? Se había pedido por el Jurado Nacional de Elecciones que no se dé los resultados del conteo rápido, porque esto podría direccionar el voto. Sin embargo, bueno, esta última pregunta parece ser que se escapó porque no la contestaron. Bueno, en términos generales, sí, lo que se ha precisado en esta conferencia de prensa en torno a este proceso electoral del 12 y 13 de abril ha sido de manera regular, con transparencia, y ha precisado que esto a nivel general se ha dado de manera positiva, pese a lo que ha significado la serie de retrasos, malestar, colas, preocupación, largas horas de trabajo de los miembros de mesa, quienes estuvieron más de 24 horas en los centros de votación, porque también
posterior a la hora de la votación, en el momento del escrutinio y luego en subir al sistema los votos, también hubo retrasos y problemas logísticos con la impresora, con la tinta, con el sistema, que por supuesto ha generado gran malestar. Sin embargo, pese a estas incomodidades, retrasos, malestar que han calificado de grave dentro de este proceso logístico, pues la misión de observación electoral de la Unión Europea considera que el proceso electoral ha sido transparente y que no hay indicios objetivos ni elementos objetivos para hablar de algún fraude, que es una narrativa, un mensaje que están expresando desde algunos sectores. Y hay que precisarlo con nombre y apellido. El candidato Rafael López Aliaga ha hecho una convocatoria a través de sus redes sociales, a las 6 de la tarde para una manifestación social en torno a lo que él denomina se habría dado, ¿no? Un fraude electoral. Una narrativa que, recordemos, el señor Aliaga también ha sostenido incluso antes del proceso electoral. Y bueno, ahora tenemos este informe preliminar de la misión de observación electoral de la Unión Europea. El informe general, total, absoluto de este proceso electoral se presentaría en agosto, como hemos escuchado, terminado el proceso electoral completo, porque tenemos una segunda vuelta programada para el 7 de junio, si no me equivoco, con exactitud. Y bueno, vamos a estar a la expectativa, en todo caso, compañeros, del desarrollo de más información, porque hay otros observadores electorales internacionales que también han seguido de cerca este proceso y que seguramente en las próximas horas darán un informe preliminar de ello. Con esta información regresamos a la